La diversión cesó tan pronto como el comandante notó su tatuaje y se puso blanco como la cera. Una cruda tarde de enero cubrió la base militar cerca de Arcángel con un denso manto de nieve. La temperatura había bajado a menos 20 grados, y el viento helado del Mar Blanco calaba hasta los huesos a cualquiera que se atreviera a salir sin equipo de abrigo. Sin embargo, en el club de oficiales hacía calor, y no solo por las estufas encendidas. El coronel Boris Petrovich Volkov celebraba su 50º cumpleaños. Las largas mesas se doblaban bajo el peso de los manjares. Había ensaladilla rusa con arenques, ensalada de carne, aspic, platos de salchicha ahumada y montones de caviar rojo sobre pan blanco. El vodka corría como un río de los recipientes empañados. El coñac brillaba en las jarras de cristal y la música resonaba por los altavoces. Tanto melodías de sobremesa como éxitos populares. Los militares, en uniforme de gala, con botas pulidas hasta brillar y adornados con órdenes y medallas, brindaban por el comandante. Un hombre ya estaba muy borracho y contaba anécdotas en voz alta. Otro aún se mantenía en sus cabales, pero también tenía el rostro bastante enrojecido. Las esposas de los oficiales se habían sentado en una mesa aparte y discutían sus asuntos femeninos, lanzando ocasionalmente miradas severas a sus desinhibidos maridos. Entre los invitados se encontraba la subteniente Elena Morozova, una joven de 26 años con brillantes ojos verdes y cabello rubio recogido en un moño apretado. Estaba de pie junto a la ventana, apretando en la mano un vaso de zumo de naranja y observaba la fiesta desde la distancia. Elena nunca había gustado de tales reuniones. Se sentía incómoda en ese ambiente de falsa alegría, abrazos borrachos y gritos ruidosos. Habría preferido pasar la noche en casa con una novela o entrenando en el gimnasio, pero rechazar la invitación del comandante era imposible. Se habría considerado una falta de respeto. Elena llevaba sirviendo en la unidad 8 meses. Durante este tiempo, había demostrado ser una excelente francotiradora. Había obtenido las mejores calificaciones en todas las disciplinas e incluso había sido distinguida con un diploma por el primer puesto en las competiciones de tiro. Pero, a pesar de sus logros profesionales, en el colectivo seguía siendo una extraña. Solo había 3 mujeres oficiales en la guarnición, y las otras 2 trabajaban en la unidad médica, con la que Elena apenas se cruzaba. Entre los hombres, la actitud hacia ella era diversa. Algunos la trataban con respeto, otros con indiferencia, pero también había quienes no ocultaban su hostilidad. «Morozova», se oyó una voz áspera, interrumpiendo sus pensamientos. Elena se giró y vio al mayor Iván Kotov, subcomandante de instrucción. Tenía unos 40 años, de complexión robusta, con la cabeza calva y pequeños ojos maliciosos en un rostro congestionado. Se acercó a ella, tambaleándose, claramente muy bebido. Olía a alcohol y a perfume barato. «¿Qué haces ahí parada, como una estatua?», continuó acercándose. «Sírveme». Elena apretó los dientes, reprimiendo el deseo de mandarlo al diablo. Pero ella era de menor rango, y una negativa directa podría acarrear graves consecuencias. Puso su vaso en el alféizar de la ventana, tomó una botella de la mesa y le llenó un vaso de chupito con vodka. «Ya ves, también sirves para algo útil», se burló Kotov, echándose el líquido a la boca y haciendo una mueca. «Si no, siempre te las das de inaccesible. ¿Crees que, por ser capaz de disparar, ya eres una heroína? De esos tiradores tenemos muchos, compañero mayor. Yo solo hago mi trabajo», respondió Elena con contención, tratando de mantener la voz firme. «Trabajo», la remedó, balanceándose. «Oye, ¿es verdad que antes andabas desaparecida por el Congo? ¿O son cuentos? Alguien me dijo que no eres tan insolente por nada, que tienes un pasado turbio». Elena se quedó fría. Su biografía había sido cuidadosamente ocultada al ingresar al servicio. Creía que nadie se enteraría nunca de esos 3 años que había pasado como parte de una organización militar privada, trabajando como mercenaria en zonas peligrosas de África. Los papeles eran falsos, las recomendaciones compradas, la historia limpia. ¿Cómo podía saberlo Kotov?
No entiendo de qué habla, dijo con voz inalterable, pero por dentro todo se le encogió de miedo. Kotov soltó una risa desagradable, exhalándole el aliento a alcohol. Venga ya, tengo contactos. Sé que fuiste mercenaria en algún tipo de ejército privado. ¿Qué diría el coronel si se enterara? ¿Crees que te dejaría en servicio? En ese momento, otros 3 oficiales se acercaron. El capitán Sergei Bykov, el teniente primero Pavel Orlov y el capitán Alexei Titov. Todos eran amigos de Kotov y compartían su actitud altiva hacia las mujeres en las Fuerzas Armadas. Para ellos, una mujer oficial era un error, un estorbo molesto en un círculo de hombres. Bykov era un tipo especialmente desagradable, alto, ancho de hombros, con un rostro tosco y una sonrisa permanente. Servía en inteligencia y se consideraba el mejor. Orlov era más bajo, pero no menos malicioso. Dirigía un pelotón de comunicaciones y destacaba por su carácter escandaloso. Titov era callado y discreto, pero siempre secundaba a sus amigos. ¿De qué conversáis por aquí?, preguntó Bykov, sonriendo y examinando a Elena de pies a cabeza. ¿Os divertís? Pues mira, hablamos de nuestra mercenaria, guiñó Kotov. Resulta que tiene un pasado interesante. Luchó en el Congo, ¿te lo imaginas? Usted se equivoca, dijo Elena con firmeza. Y le pido que no siga difundiendo información incorrecta. Esto es una calumnia. ¿Incorrecta? Orlov se rió a carcajadas mostrando sus dientes amarillos. ¿Acaso la verdad escuece? No le gusta que se rebusque en su pasado. Todos tenemos un pasado, replicó Elena con frialdad. Y ustedes también. Quizá también se pueda encontrar información interesante sobre ustedes si se busca. El rostro de Orlov se ensombreció. Kotov frunció el ceño. ¿Nos está amenazando, teniente? No, solo estoy afirmando un hecho. Elena se dio la vuelta para irse, pero Kotov la agarró por la muñeca. Sus dedos se clavaron en su piel y ella sintió dolor. Espere, guapa. Aún no hemos terminado de hablar. Quizá nos muestre sus tatuajes. Dicen que los mercenarios tienen marcas especiales, de esas, ya sabes, para distinguir a los suyos de los extraños. Ella se soltó bruscamente y Kotov, que no esperaba resistencia, se tambaleó. Suélteme inmediatamente. ¿O qué?, dijo Titov burlonamente. ¿Se quejará al comandante? ¿Cree que le creerá a usted y no a nosotros? Llevamos aquí sirviendo 10 años, y usted acaba de llegar. ¿De dónde? ¿Quizá es una espía?, se rió Orlov. La enviaron aquí para husmear nuestros secretos. La sala se quedó en silencio. Algunos oficiales prestaron atención a la creciente discusión. La música seguía sonando, pero varias personas ya miraban hacia ellos. El coronel Volkov, sentado a la cabecera de la mesa y hablando con el subcomandante de logística, frunció el ceño y se levantó. ¿Cuál es el problema?, preguntó en voz alta, acercándose al grupo. Su voz era severa, y las conversaciones a su alrededor cesaron. Nada, compañero coronel, respondió Kotov rápidamente, retrocediendo un paso y tratando de parecer más sobrio. ¿Solo conversamos, discutimos el servicio? Volkov miró a Elena, enrojecida de ira, y a los oficiales ebrios. Era un comandante experimentado y sentía perfectamente cuando una disputa se gestaba en el colectivo. Morozova está libre, puede irse, dijo brevemente. Elena saludó. A sus órdenes, compañero coronel. Salió precipitadamente del club, cogiendo sobre la marcha su chaqueta de abrigo del perchero. En la calle, respiró ávidamente el aire helado, tratando de controlar el temblor en sus manos, no por el frío, sino por la furia y el miedo. Los recuerdos del pasado la invadieron con nueva fuerza. Hace 3 años era una persona completamente diferente. Después de la muerte de sus padres en un accidente de coche, su padre se quedó dormido al volante en la autopista Vologda-San Petersburgo. El coche se salió de la carretera y ambos murieron instantáneamente. Elena se quedó sola con su hermano menor, Maxim, que entonces tenía solo 15 años. No tenían dinero en absoluto.
El seguro solo cubrió las deudas del préstamo del coche. El apartamento era de alquiler. El trabajo de administradora en un hotel en la provincia de Vologda no le daba lo suficiente para una vida normal. Maxim necesitaba estudiar, vestirse, comer. Elena intentó encontrar ingresos adicionales, pero en todas partes pagaban una miseria. Y entonces aceptó una oferta de un conocido que se dedicaba a la contratación para una compañía militar privada, la Legión Negra. Sabía que era peligroso, sabía que era ilegal a los ojos de la ley rusa, pero no le quedaban opciones. Primero la enviaron a un campo de entrenamiento en Serbia, luego al Congo, donde se libraba una brutal guerra civil entre las tropas gubernamentales y los rebeldes. La Legión Negra trabajaba para el gobierno, custodiando objetivos importantes y realizando tareas tácticas. Elena rápidamente se reveló como una excelente francotiradora y táctica. En 3 años, participó en docenas de operaciones, vio la muerte de cerca, ella misma mató gente y salvó las vidas de sus compañeros. Ganó una buena suma de dinero. Todo se lo enviaba a su hermano y se hizo un tatuaje, que se hacían todos los miembros de la Legión después de su primera salida en combate. Un tigre estilizado con las fauces abiertas en el hombro izquierdo. Pero cuando Maxim terminó la escuela y quiso ingresar en una academia militar en Tula, Elena comprendió que debía volver a la vida normal. Dejó la compañía, utilizó contactos y medios para ocultar su historia y falsificar papeles, y se alistó en el ejército, esperando empezar de cero. Maxim estaba encantado. Ahora ambos servían a la patria. Ahora su secreto podía salir a la luz. Y eso significaba no solo el fin de su carrera, sino también enormes problemas para su hermano. Los siguientes días, Elena vivió en ascuas. Kotov y su compañía le lanzaban miradas significativas cada vez que se encontraban y susurraban a sus espaldas. Ella comprendía que tramaban algo, pero no sabía qué exactamente. Dormir se hizo difícil. Se despertaba por las noches con pesadillas, donde volvía a estar en África bajo el fuego, donde gritaban compañeros heridos, donde disparaba a personas vivas. Intentó hablar con otros oficiales, buscar apoyo, pero todos o bien la evitaban, o pronunciaban frases generales como «resuélvanlo ustedes mismos». Nadie quería enemistarse con Kotov. Era una persona influyente en la base, amigo cercano del coronel Volkov, y podía causar problemas a cualquiera. El miércoles por la noche, Elena estaba sentada en su habitación en la residencia de oficiales, intentando leer un libro, pero las letras se le emborronaban ante los ojos. No podía concentrarse. El teléfono sonó. Era su hermano Maxim. «Hola, Lince», dijo alegremente. Así la llamaba desde la infancia, Lince, porque era ágil y tenía ojos verdes. «Hola, Max». Intentó que su voz sonara animada. «¿Cómo va la academia?» «Genial. Ayer estuvimos tirando en el campo de tiro. Quedé segundo de 30 cadetes. El jefe de pelotón me felicitó. Dice que tengo talento. Estoy pensando en ingresar luego en la escuela de francotiradores. ¿Y tú?» «Bien hecho». Elena sonrió, pero en el fondo se sentía apesadumbrada. Si su pasado salía a la luz, Maxim sufriría. Podrían expulsarlo por tener lazos familiares con una mercenaria. «¿Y a ti cómo te va?», preguntó su hermano. «Tu voz suena un poco triste». «Nada, estoy cansada. Los entrenamientos son duros. Lo importante es que te cuides. Tú eres el único que me queda». Después de la conversación, Elena se quedó sentada un largo rato, mirando por la ventana la plaza cubierta de nieve. Tenía 26 años, su hermano 19. Toda su vida lo había protegido, cuidado y no permitiría que nadie destruyera su futuro. El jueves por la mañana, estaba programada una importante sesión de entrenamiento táctico en el campo de tiro, a 30 kilómetros de la base. Debían participar todos los oficiales de rango inferior y medio, incluida Elena. Los ejercicios implicaban la realización de una serie de tareas, desde combate cuerpo a cuerpo hasta tiro, y superación de una pista de obstáculos. Era una prueba seria de aptitud física y psicológica. Elena llegó al campo de tiro una de las primeras.
El amanecer apenas despuntaba. El aire helado le quemaba los pulmones. Se puso el uniforme de campaña. Se colocó ropa térmica de abrigo bajo el camuflaje. Se ató las botas militares y comenzó a calentar. A su alrededor, el resto de los oficiales se fueron congregando poco a poco. Kotov, Baikov, Orlov y Titov se mantenían en grupo y discutían un tema, mirándola de vez en cuando. El instructor principal, el teniente coronel Boris Antonovich Belov, un hombre fibroso de unos 50 años con sienes canosas y una cicatriz en la mejilla, comenzó la formación. Compañeros oficiales, hoy comprobaremos su preparación física y sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Primer ejercicio, combates por parejas. Yo mismo distribuiré las parejas por sorteo. Elena se tensó. Estaba bien preparada físicamente. En la Legión Negra los hacían entrenar todos los días, pero en combate cuerpo a cuerpo era inferior a la mayoría de los hombres en masa y fuerza. Sin embargo, su técnica, perfeccionada en enfrentamientos reales, compensaba esa deficiencia. Sabía cómo golpear con precisión y dureza, cómo usar la inercia del enemigo contra él mismo. Morozova y Bykov, anunció Belov, consultando la lista. El capitán Bykov era un hombre grande, de casi 1,90 m de estatura y unos 110 kilogramos de peso. Sonrió al pisar las colchonetas extendidas sobre la nieve. Bueno, mercenaria, ¿vas a mostrar tu clase o vas a llorar cuando te derribe? Elena no respondió, adoptando una postura de combate. Sabía que Bykov intentaría aplastarla con su masa, jugando con la agresión. Tenía que usar su autoconfianza. Un silbato, y Bykov se lanzó al ataque, agitando los brazos y tratando de agarrarla. Elena esquivó el primer golpe, dio un paso a un lado y realizó una zancadilla. Bykov no esperaba tal velocidad y perdió el equilibrio. Con el siguiente movimiento, le golpeó con el codo en el plexo solar, dejándolo sin aire, y lo empujó. Bykov cayó de espaldas, respirando con dificultad y boqueando. ¡Basta!, gritó Belov. Morozova ha ganado rápida y técnicamente. Bykov, levántate. Siguiente pareja. El resto de los oficiales murmuraron. La victoria de Elena sobre Bykov fue inesperada y humillante para este último. Se levantó, rojo de ira y vergüenza. No importa, siseó Kotov, acercándose a Bykov y dándole una palmada en el hombro. Simplemente te relajaste. Ya veremos lo valiente que es. El entrenamiento continuó. Elena mostró excelentes resultados en todos los ejercicios. La precisión de tiro era casi del 100%. La velocidad en la superación de obstáculos estaba por encima de la media. La orientación en el terreno era impecable. Con cada éxito suyo, la ira de Kotov y sus amigos aumentaba. Claramente no esperaban que fuera tan buena. Cuando llegó el descanso para el almuerzo, a todos se les entregó una ración del ejército, conservas, pan y té de termos. Elena se apartó hacia el borde del campo de tiro, donde había antiguas construcciones de madera, y se sentó en un tronco caído. Comió en silencio, observando a los demás. La mayoría de los oficiales se reunían en grupos, reían y discutían los resultados. No notó cómo se le acercaron Kotov, Bykov, Orlov y Titov. La rodearon en semicírculo. «Vaya, Morozova, sí que lo haces bien», comenzó Kotov, cruzando los brazos sobre el pecho. «Pareces una superheroína. ¿Dónde te enseñaron así? ¿En el Congo? ¿Con terroristas?» «No estoy obligada a responder a sus preguntas», respondió Elena con frialdad, continuando con su comida. «¿No está obligada?» Orlov se acercó un paso. «Nosotros creemos que sí, ¿sabe? Hemos verificado cierta información y resulta que en su expediente personal hay inconsistencias. Hace 3 años, supuestamente trabajaba como traductora en la empresa constructora Severstroy que construía en África. Pero esa empresa resultó ser ficticia, registrada a nombre de un testaferro, no pagaba impuestos y fue liquidada 1 año después de su supuesto empleo». El corazón de Elena se le cayó a los pies. Realmente habían cavado hondo.
Eso significaba que tenían contactos serios o dinero para encargar una investigación así. Así que, mercenaria, continuó Kotov, inclinándose hacia ella. Podemos ir al coronel ahora mismo y contarle la verdad con todos los papeles y pruebas. Y entonces usted estará acabada. Tribunal, deshonra, un artículo por falsificación de documentos, 5 años de prisión. Y a su hermanito, expulsión de la academia, porque los familiares de delincuentes no llegan a oficiales. Oh, preguntó Elena con tensión, dejando a un lado la lata de conservas. ¿O usted reconoce que se equivocó? ¿Se disculpa ante nosotros en la formación? ¿Admite la superioridad de nuestros hombres? ¿Y se comporta con más humildad? Sonrió Titov. Y nosotros guardaremos silencio. Destruiremos todos los documentos y usted seguirá sirviendo. Es decir, ¿quieren humillarme públicamente? Dijo Elena lentamente. Así se podría decir, se rió Bykov. Usted es una chica inteligente. Entiende qué es lo mejor para usted y para su hermano. Elena se levantó lentamente. Era una cabeza más baja que Bykov, pero sus ojos verdes se habían convertido en carámbanos. ¿Quieren que me arrastre ante ustedes? Bueno, así se podría decir, repitió Bykov. Un poco de humildad nunca le ha hecho daño a nadie. Durante unos segundos, Elena permaneció en silencio, mirándolos, y luego, en voz baja pero clara, pronunció. No. ¿Qué? ¿No? No entendió Kotov. No, no me humillaré ante semejantes miserables como ustedes. Cada palabra sonó como un golpe. Ustedes, sádicos cobardes, a quienes les gusta pisotear a los débiles. Pero yo no soy débil. Hagan lo que quieran. Vayan al comandante, escriban informes. Pero sepan que si empiezan este juego, yo lo terminaré según mis propias reglas. El rostro de Kotov se desfiguró de ira. ¡Ah, tú! Hizo un amago de golpearla en la cara. Pero Elena le interceptó la mano, la giró y se la apretó contra el tronco de un árbol, torciéndole la muñeca. Kotov gimió de dolor. Los otros 3 intentaron acudir en su ayuda, pero ella soltó a Kotov y retrocedió, adoptando una postura de combate. No es necesario, advirtió. Lo lamentarán. ¿Está amenazando a oficiales?, gruñó Orlov, sacando su teléfono móvil. Ahora mismo lo estoy grabando todo. Grabe cómo me chantajearon, cómo amenazaron a mi hermano, cómo exigieron humillaciones. Grábelo todo. En ese momento, se oyó un silbato. El descanso había terminado. Comenzaba la segunda parte del entrenamiento. La segunda mitad del día resultó ser una verdadera prueba para Elena. Kotov, usando su posición de subcomandante, intervenía constantemente en el curso de los ejercicios, poniendo objeciones a cada una de sus acciones. Belov intentaba oponerse, pero Kotov era de mayor rango y tenía derecho a hacer correcciones. Morozova, repita el ejercicio. Agarre incorrecto del arma. Elena repitió. El agarre era perfecto. Morozova, 20 flexiones por lentitud. No había sido lenta, al contrario, había logrado el mejor tiempo. Morozova recibe una amonestación por relaciones no estatutarias con el mando. Esto no tenía ningún sentido, pero ella cumplía todo lo que se le ordenaba, apretando los dientes. Cada palabra de Kotov iba acompañada de las sonrisas maliciosas de sus amigos. Los otros oficiales guardaban silencio. Nadie quería meterse con el influyente mayor. Elena veía compasión en los ojos de algunos, pero nadie se atrevía a interceder. Cuando llegó el turno del relevo complejo, carrera con obstáculos, tiro al blanco, transporte de heridos, orientación. Kotov puso a Elena a propósito en el mismo equipo que Bykov, Orlov y Titov. Durante la realización de la tarea, la empujaban constantemente, le ponían la zancadilla accidentalmente, le creaban obstáculos. Cuando ella llevaba al herido, un maniquí de 80 kilogramos, Bykov la empujó y ella cayó al barro. «Oh, perdone, no la vi», dijo él con burla. Como resultado, su equipo perdió, y Kotov les echó una reprimenda pública.
Por culpa de Morozova perdimos minutos preciosos. Esto es lo que pasa cuando se admiten en el ejército a personas al azar que no saben lo que es el colectivismo. Compañero mayor, eso no es verdad, intentó objetar Elena limpiándose el barro de la cara. Yo cumplí todas las normas con creces, y el capitán Bykov me estorbó deliberadamente. ¡Cállese!, rugió Kotov. ¿Se atreve a acusar a oficiales superiores? Eso se llama socavar la disciplina, eso es un delito. Pero yo dije que se callara. 20 sentadillas con equipo completo. Ahora mismo, con el fusil por encima de la cabeza. Elena apretó los puños. La injusticia la ahogaba. Quería golpear a ese tipo engreído directamente en su rostro rojo, pero no podía desobedecer abiertamente una orden de un superior. Eso sería insubordinación, castigada por el tribunal militar. Tomó su fusil Kalashnikov, lo levantó por encima de su cabeza con los brazos extendidos y empezó a hacer sentadillas. Con cada sentadilla, sus brazos temblaban más, sus piernas se le llenaban de plomo. 2, 3, contaba Kotov, de pie a su lado y ralentizando deliberadamente el ritmo. 4, no cuenta, no lo suficiente profundo, empiece de nuevo. Compañero mayor, intervino Belov. La teniente Morozova ha cumplido la norma. Teniente coronel Belov, no se meta, yo soy el jefe aquí. Morozova, continúe. Al final del ejercicio, las piernas de Elena temblaban de agotamiento. El sudor le brotaba de la frente a pesar del frío, pero no se permitió caer ni pedir clemencia. Realizó las 20 sentadillas, bajó el fusil y se puso en posición de firmes mirando al frente. Así está mejor, dijo Kotov satisfecho. Recuerde, aquí mando yo, y si no le gusta, puede presentar un informe de dimisión. Cuando el entrenamiento finalmente terminó, todos se dispersaron hacia sus vehículos. Ya era de noche, oscurecía. Elena se dirigió a su uaz, sintiendo al mismo tiempo agotamiento e ira. Pero Kotov la llamó. Morozova, acérquese. Ella se dio la vuelta. El mayor estaba junto a un coche oficial con su compañía. Los 4 fumaban y la miraban. Mañana por la mañana, a las 9 en punto, se presentará en mi oficina con explicaciones escritas sobre su comportamiento en el entrenamiento, dijo en tono oficial. Y también proporcionará una lista completa de los lugares de trabajo de los últimos 5 años con contactos de empleadores, sus direcciones legales y documentos de respaldo. ¿Entendido? Sí, señor, dijo Elena entre dientes. Pues muy bien, porque, ¿sabe? Esto es el ejército, no un circo. Y no hay lugar aquí para personas con un pasado oscuro. Necesitamos saber con quién servimos. Bykov se rió. ¿Y quizá nos muestre su tatuaje? Dicen que los mercenarios tienen un símbolo especial. Una cabeza de tigre o una cara de bestia. Sería información útil para la investigación de servicio, apoyó seriamente Orlov. Si hay tatuajes relacionados con formaciones armadas ilegales, eso debe ser registrado. Elena se dio la vuelta y se dirigió al coche, sin responder, pero sus voces la persiguieron. «Huye», se asustó. «No importa, mañana no se escapará. Veremos lo valiente que es cuando se presente ante el coronel. Quizá empiece a escribir un informe de inmediato». Todo el camino de regreso a la base, Elena permaneció en silencio, apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Una tormenta rugía dentro de ella. Sabía que al día siguiente seguirían presionándola, y tarde o temprano desenterrarían la verdad o presentarían el caso de tal manera que la expulsarían simplemente por conflicto con el mando. Entonces habría un tribunal militar, la expulsión del ejército, posiblemente prisión por falsificación de documentos. Pero lo peor de todo era que su hermano Maxim sufriría. Él estaba ahora en su 2º año en la Academia Militar de Tula y soñaba con ser oficial. Si los malos rumores sobre ella salían a la luz, eso destruiría su carrera incluso antes de empezar. Lo expulsarían o, como mínimo, dejarían de ascenderlo. Tarde por la noche,
Acostada en su habitación del dormitorio en la estrecha cama de dotación y mirando al techo, Elena sacó un viejo teléfono, uno que no había encendido en 2 años. Estaba registrado a otro nombre, Tatiana Volkova, y se usaba solo para contactar con antiguos colegas de la Legión Negra. Pensó largo rato si valía la pena hacerlo. La conexión con antiguos mercenarios solo podía empeorar su situación. Pero luego recordó la humillación de ese día, las caras malévolas de Kotov y sus secuaces, cómo se burlaban de ella, cómo amenazaban a su hermano, y marcó el único número en sus contactos, largos tonos. Elena ya estaba a punto de colgar cuando escuchó: «Lince, ¿eres tú de verdad?». Una voz ronca de hombre con un ligero acento, bielorruso o ucraniano. Sedoy, su comandante en la Legión Negra. Lince, su nombre clave. Cuando llegó a la compañía, el comandante del grupo le preguntó qué apodo quería. Ella dijo que de niña la llamaban Lince. Y así se quedó. «Sí, Sedoy, soy yo», respondió Elena en voz baja. «Vaya, pensé que habías abandonado esa vida para siempre. Te fuiste hacia el atardecer como en las películas». «Así es, pero necesito ayuda, una consulta». «¿En serio?». La voz se volvió atenta. «Te escucho». Elena contó la situación, omitiendo nombres y el lugar exacto de servicio, pero describiendo la esencia del conflicto. Sedoy permaneció en silencio y luego sonrió. «Entendido. La historia clásica. Tienes problemas con los machos alfa locales que no pueden aceptar que una mujer sepa luchar. ¿Sabes, Lince? Hay 2 caminos. El primero es rendirse e irse en silencio. Escribir un informe, dimitir, mudarse a algún sitio, empezar una nueva vida. El segundo es mostrarles con quién se metieron y marcharse a lo grande, muy a lo grande». «El segundo camino significa el fin de mi carrera», suspiró Elena. «Posiblemente. Pero al menos ellos recordarán la lección para siempre, y tú conservarás tu autoestima. ¿Y la carrera? ¿Qué es una carrera comparada con el honor? Tú recuerdas nuestro código. El honor es más preciado que la vida. Si les permites que te rompan, te perderás a ti misma, y ninguna carrera te salvará. Y tu hermano. Tu hermano es un chico fuerte, lo entenderá. Y, sinceramente, es mejor que sepa la verdad por ti que por esos imbéciles que lo distorsionarán todo». Después de la conversación, Elena no pudo conciliar el sueño en mucho tiempo. Comprendía que Sedoy tenía razón, pero el precio era demasiado alto. Por otro lado, si se rendía, perdería no solo su carrera, sino también a sí misma. A las 3 de la mañana tomó una decisión. A la mañana siguiente, Elena se despertó a las 6 de la mañana con la mente clara y una firme resolución. No huiría ni se humillaría. Si Kotov quería una guerra, la tendría al 100%. Tomó una ducha fría, se puso un uniforme limpio, se lustró las botas hasta que brillaron. En el espejo, la miraba una mujer dura y decidida, con ojos fríos. Así era ella en el Congo, así debía ser de nuevo. Llegó a la formación matutina a la hora habitual, las 6:30. Los oficiales se alineaban en la plaza para el pase de lista. Kotov ya estaba al frente, hablando con el oficial de guardia. Cuando vio a Elena, su rostro se ensanchó en una sonrisa maliciosa. «Ah, Morozova, ¿la explicación está lista? ¿Trajo los documentos?». «No, compañero mayor», respondió Elena con calma, mirándolo directamente a los ojos. «¿Cómo que no?», se exaltó él. «Di una orden directa. No considero que ayer me comportara de manera incorrecta, por lo tanto, no voy a escribir ninguna explicación. Y mis documentos están en perfecto orden y se encuentran en mi expediente personal». Un tenso silencio se cernió. Todos los oficiales se quedaron inmóviles, cesando sus conversaciones. Nadie esperaba algo así. Negarse abiertamente a cumplir una orden de un oficial superior era algo extraordinario. «¿Se niega a cumplir una orden del comandante?», dijo Kotov lentamente. Y en su voz resonó el acero. «Me niego a participar en su juego». Elena dio un paso al frente.
Habló en voz alta para que todos la oyeran. Usted usa su posición para humillarme. Usted y sus amigos Baikov, Orlov, Titov me chantajean con mi pasado, me intimidan, exigen disculpas y humillaciones públicas. Amenazaron a mi hermano menor. Esto no tiene nada que ver con la disciplina militar. Esto se llama acoso. ¿Te has vuelto completamente loca?, rugió Bykov, acercándose a ella. Estás calumniando al comandante. Pues yo a ti. ¡Alto!, ordenó Elena con tal tono que él se detuvo involuntariamente. ¿Quieres que te den de nuevo en la cara como ayer en el combate? ¿O hoy decidirás no atacar a una mujer desarmada? Morozova está traspasando todos los límites. Kotov se puso rojo. Las venas de su frente se hincharon. Informaré inmediatamente al coronel sobre su comportamiento. Le espera un tribunal militar por insubordinación. Artículo 132, párrafo 2. ¿Informe?, respondió ella con frialdad. Solo que yo también presentaré un informe sobre cómo me chantajearon con mi pasado, exigiendo humillaciones públicas, sobre cómo organizaron provocaciones en el entrenamiento, exponiendo a sus subordinados, sobre cómo me extorsionaron para que me humillara a cambio de silencio, y yo exigiré una revisión de sus expedientes personales. ¿Qué cree que encontrarán los inspectores de la Fiscalía Militar? Nadie te creerá, siseó Orlov. Estás sola contra nosotros 4. ¿Crees que a alguien le importan tus palabras? Quizás, pero de todos modos lo haré. ¿Y saben qué? Elena comenzó a desabrochar el botón superior de su guerrera. Lenta, sin prisa. Basta de esconderse, basta de tener miedo. ¿Querían saber la verdad? Aquí está. Se quitó la guerrera del hombro izquierdo y se dio la vuelta mostrando su tatuaje. Un tigre negro con las fauces abiertas, realizado en estilo realista, cubría todo su hombro. Debajo, una inscripción en latín: Fortis fortuna adiuvat. La fortuna ayuda a los audaces. Sí, estuve en la compañía militar privada La Legión Negra, dijo Elena en voz alta. Sí, soy mercenaria. Luché 3 años en el Congo. Protegí a civiles de los insurgentes. Salvé vidas. Realicé tareas de las que ustedes se habrían orinado de miedo, sentados en sus cálidos despachos. Y no me avergüenzo de ello. Hice lo que era necesario para que mi hermano menor pudiera estudiar y vivir. Vi la guerra de verdad, la sangre de verdad, la muerte de verdad. Y ustedes solo juegan a soldaditos. Todos la miraron con la boca abierta. Un silencio absoluto se cernió sobre la plaza de armas. Kotov palideció. ¿Tú confiesas haber participado en formaciones armadas ilegales? No confieso nada oficialmente. No hay documentos, no hay pruebas. Pero a ustedes, personalmente a ustedes 4, les digo la verdad a la cara. Son unos cobardes patéticos a los que les gusta burlarse de los que son más débiles. Pero yo no soy más débil. Soy mucho más fuerte que cualquiera de ustedes. Y si continúan, lo demostraré aquí y ahora. ¡Ah, tú! Baikov no pudo contenerse y se abalanzó sobre ella. Elena lo esperaba precisamente esa reacción. Esquivó fácilmente su torpe ataque. Él se lanzó sobre ella como un toro, sin pensar en la técnica. Ella le puso la pierna y lo empujó con fuerza por la espalda. Baikov se estrelló de bruces contra el asfalto de la plaza. Orlov y Titov también se lanzaron a la pelea, pero Elena era más rápida y técnica. Realizó una serie de golpes, perfeccionados hasta el automatismo en cientos de entrenamientos y decenas de combates reales. Un puñetazo en la mandíbula de Orlov. Este salió volando hacia atrás y se sentó en el suelo, llevándose la mano a la cara. Una zancadilla a Titov, seguida de un codazo en la sien. Cayó junto a Bykov y dejó de moverse. Kotov intentó sacar su arma reglamentaria, una pistola Makarov de la funda en su cinturón. Pero Elena acortó la distancia a la Vada. A la velocidad del rayo, lo agarró del brazo y le quitó la pistola, y luego le aplicó una llave dolorosa, obligándolo a arrodillarse. Le sujetaba el brazo, torciéndole la muñeca. «No lo hagas», le susurró al oído.
No me conviertas en tu enemigo, porque con enemigos como yo no podrás. Conozco 100 formas de matar a un hombre con las manos desnudas y otras 300 usando medios improvisados. He matado a gente, a verdaderos asesinos, terroristas, milicianos. Y para mí, ustedes son solo niños jugando a la guerra. Lo soltó y retrocedió. Kotov se desplomó en el suelo, respirando con dificultad y masajeándose la muñeca. A su alrededor reinaba un silencio sepulcral. Los demás oficiales no sabían cómo reaccionar. Uno miraba con horror, otro con admiración, un tercero simplemente estaba con la boca abierta. En ese momento, el coronel Volkov salió corriendo del edificio del cuartel general, acompañado por el oficial de guardia y 2 centinelas con fusiles. ¿Qué demonios está pasando aquí?, rugió, observando a Baikov, Orlov y Titov tendidos en el suelo, a Kotov de rodillas y a la imperturbable Elena con el tatuaje en el hombro. Todos se pusieron firmes, excepto los que estaban en el suelo. «Compañero coronel», comenzó Kotov, levantándose con dificultad y sujetándose el brazo. La subteniente Morozova atacó a los oficiales. Confesó abiertamente haber participado en formaciones armadas ilegales. Nos amenazó con violencia física. Exijo su arresto inmediato y la remisión del caso a la Fiscalía Militar. Eso no es verdad, dijo Elena con calma, abotonándose la guerrera. El capitán Bykov fue el primero en abalanzarse sobre mí con la intención de causarme lesiones corporales. Yo me defendí. Los testigos son todos los oficiales presentes. ¡Mentira!, gritó Bykov, levantándose y limpiándose la sangre del labio partido. Ella confesó que era mercenaria. Entró al servicio mediante engaño. Tiene un tatuaje de un grupo criminal. Volkov pasó la mirada de uno a otro. Su rostro era impenetrable. Todos a mi despacho. Inmediatamente. Morozova, Kotov, Bykov, Orlov, Titov. Los demás, disuélvanse. La formación queda cancelada. Oficial de guardia, ocúpese de los heridos. En el despacho del coronel se reunieron todos los participantes en el conflicto. Volkov estaba sentado tras un macizo escritorio de roble, cubierto de carpetas y documentos, mirándolos sombríamente por encima de sus gafas de lectura. En la pared colgaban retratos del presidente, del ministro de Defensa y un mapa del distrito militar. En un rincón había una caja fuerte, y junto a la puerta, un centinela con un fusil permanecía inmóvil. «Hablen por turnos», ordenó Volkov. «Kotov, empiece, y sin emociones, solo hechos». El mayor Kotov expuso su versión de los acontecimientos, acusando a Elena de agresión, insubordinación, ocultamiento de información comprometedora y ataque a oficiales. Habló largo rato, aportando multitud de detalles y acusaciones. Baikov, Orlov y Titov confirmaron sus palabras, añadiendo sus propios comentarios sobre el peligro que Morozova representaba para el colectivo. Ella admitió que formaba parte de una formación armada ilegal, concluyó Kotov. Tiene el tatuaje de esa agrupación. Nos amenazó con violencia física, falsificó documentos al ingresar al servicio. Considero que debe ser arrestada inmediatamente y entregada a la Fiscalía Militar. Entonces, tomó la palabra Elena. Con calma, relató el chantaje que había comenzado en el cumpleaños del coronel, las provocaciones en el entrenamiento, los intentos de humillarla y obligarla a someterse. Habló con serenidad, sin emociones, como si informara sobre la realización de una misión de combate. Exigieron que me disculpara públicamente ante ellos en la formación y que admitiera mi incapacidad como oficial. A cambio, prometieron no informar al mando sobre mi pasado. Esto es chantaje y extorsión. Cuando me negué, el capitán Bykov me atacó. Yo me defendí. ¿Y es cierto que sirvió en una compañía militar privada?, preguntó Volkov, quitándose las gafas y masajeándose el puente de la nariz. Elena dudó un segundo, y luego asintió lentamente. Sí, compañero coronel. Hace 3 años trabajé en la PMC, la Legión Negra en el Congo. Fue necesario para ganarme la vida y pagar la educación de mi hermano menor después de la muerte de mis padres en un accidente de coche. No tenía otra opción.
El salario en Vologda no alcanzaba ni para comer. ¿Por qué ocultó esa información al ingresar al servicio? ¿Comprendía que eso era una infracción? Sí, lo comprendía. Pero quería empezar una nueva vida. Pensé que el pasado quedaría en el pasado. Quería servir a la patria honestamente. Quería ser una verdadera oficial. Y si me permite, compañero coronel, en 8 meses de servicio nunca he fallado. Todas mis calificaciones son excelentes, todas las normas cumplidas con creces, ninguna sanción. Volkov suspiró profundamente y miró por la ventana donde caía la nieve. Morozova comprende que ocultar tales hechos de su biografía es una grave violación de la ley de servicio militar. Puede ser castigado con el despido e incluso con persecución penal por falsificación de documentos. Sí, lo comprendo, respondió Elena en voz baja. ¿Y usted, Kotov? ¿Y ustedes, los demás? El coronel se giró bruscamente hacia ellos, y su voz se volvió dura. ¿Comprenden que el chantaje a subordinados, la creación de condiciones de servicio insoportables, el abuso de autoridad y la extorsión también son violaciones graves que se castigan con la degradación y un tribunal militar? Kotov abrió la boca, pero no pudo decir nada. Su rostro palideció. Llevo 20 años al mando de esta unidad, continuó Volkov, levantándose y comenzando a pasear por el despacho. Durante este tiempo he visto muchas cosas. Y lo peor no es cuando la gente comete errores. Los errores se pueden corregir. Lo peor es cuando los oficiales se convierten en sádicos y tiranos que usan el poder para humillar a los subordinados. Eso destruye la disciplina y la moral de combate más que cualquier enemigo. Se detuvo y miró a Kotov. Mayor, me ha decepcionado. Le consideraba un profesional y ha resultado ser un tirano mezquino y ha arrastrado a otros 3 oficiales a esto. Pero, compañero coronel, comenzó Kotov. Silencio, no he terminado. Llevaré a cabo una investigación de servicio completa sobre este incidente. Hasta la conclusión de la investigación, todos ustedes. Recorrió con la mirada a Kotov, Bykov, Orlov y Titov. Quedan suspendidos de sus funciones. Morozova, entregue su arma al oficial de guardia y permanezca en la unidad. Usted también queda suspendida hasta que se aclaren los hechos. A sus órdenes, compañero coronel, respondieron todos al unísono. Y ahora, lárguense. Todos, excepto Morozova. Cuando los oficiales salieron, lanzando miradas hostiles a Elena, Volkov se sentó de nuevo a la mesa y permaneció en silencio durante un largo rato, mirándola. Siéntese, teniente, dijo finalmente. Elena se sentó en el borde de la silla, manteniendo la espalda recta. Quiero escuchar la verdad, continuó el coronel. Toda la verdad sin adornos. ¿Qué hizo en el Congo? ¿Qué operaciones? ¿Quién más sabe de su pasado? Elena respiró profundamente y comenzó a relatar. Contó sobre la muerte de sus padres, la falta de dinero, la oferta del reclutador de la PMC, el campo de entrenamiento en Serbia, donde les enseñaban a disparar, luchar, sobrevivir. El primer despliegue en el Congo, donde las tropas gubernamentales luchaban contra los rebeldes. Sobre cómo la Legión Negra protegía yacimientos petrolíferos, convoyes de ayuda humanitaria, campamentos de refugiados. No éramos bandidos, dijo en voz baja. Protegíamos a civiles. Sí, cobrábamos por ello, pero arriesgábamos nuestras vidas. Vi cómo morían mis compañeros. Yo misma estuve a punto de morir 2 veces. Una vez durante un ataque a nuestro campamento, la segunda vez en una emboscada en la carretera. ¿Y el tatuaje?, preguntó Volkov. Es una marca de pertenencia al grupo. Se lo hacían a todos después de la primera salida en combate. El tigre es un símbolo de fuerza, lealtad a la manada, disposición a proteger a los suyos. Y la inscripción en latín, la fortuna ayuda a los audaces. Un recordatorio de que la suerte ama a los decididos. Volkov asintió. Entiendo. ¿Y por qué dejó esa compañía? Porque mi hermano terminó la escuela y quería ser oficial. No podía seguir. Quería ser un ejemplo para él, no una mercenaria. Quería que se sintiera orgulloso de mí. Por eso regresé a Rusia, oculté mi pasado y me alisté.
Pensé que podría olvidar, pero, como ve, el pasado no se olvida. El coronel se levantó y se acercó a la ventana. Miró durante un largo rato la nieve que caía. Morozova es una buena oficial, dijo finalmente, sin darse la vuelta. He revisado su expediente. Excelentes resultados en todos los indicadores. La mejor francotiradora de la base, disciplinada, responsable, proactiva. Sus subordinados la respetan. La mayoría de los demás oficiales hablan positivamente de usted. Se dio la vuelta. Pero ha infringido la ley. Ha ocultado información importante sobre su biografía. Ha falsificado documentos. Y lo que es más importante, sirvió en una organización que, aunque no está directamente prohibida por la legislación rusa, se encuentra en una zona gris. La Fiscalía Militar podría considerarlo como participación en una formación armada ilegal. Comprendo, compañero coronel. Por eso no tengo elección. Volkov sacó de un cajón del escritorio un formulario de informe en blanco. Le recomiendo que presente un informe de baja voluntaria. Será lo mejor para todos. Usted evitará un tribunal militar y una posible persecución penal, y yo evitaré un escándalo que podría dañar la reputación de la unidad. Elena asintió lentamente. Lo esperaba. Desde el principio supo que así terminaría. Presentaré el informe hoy mismo, dijo. ¿Bien? Volkov se sentó a la mesa. Y una cosa más. Personalmente, creo que tomó la decisión correcta hace 3 años. Salvó a su hermano de la pobreza y el abandono. Arriesgó su vida para que él pudiera estudiar. Eso es digno de respeto. Pero el ejército es una estructura conservadora. Aquí no hay lugar para personas con una biografía así, por muy heroica que sea. Espero que se encuentre a sí misma en otro lugar. Tiene habilidades, experiencia, carácter. Lo superará. Gracias, compañero coronel. Elena se levantó y saludó. Y una cosa más. Volkov abrió la caja fuerte y sacó una carpeta gruesa. Estos son los documentos que Kotov reunió sobre usted. Copias de solicitudes a diversas organizaciones, fotografías, algunas declaraciones de testigos. Destruiré todo esto. Oficialmente, no hubo ninguna investigación sobre su pasado. En su expediente solo habrá una anotación de baja voluntaria. Limpio, sin manchas. ¿Pero por qué?, se sorprendió Elena. Usted mismo dijo, «Porque no quiero que la carrera de su hermano se vea afectada», respondió Volkov. Él no tiene ninguna culpa. Y porque Kotov y su compañía recibirán lo suyo. Los trasladaré a otras unidades, lejos de aquí. Que allí se ocupen de sus métodos de trabajo. Y aquí necesito oficiales, no sádicos. Elena sintió un nudo en la garganta. No esperaba tal comprensión. Gracias, dijo en voz baja. Muchas gracias. Vaya, y buena suerte, teniente. Se merece un destino mejor. Al día siguiente, Elena escribió su informe de baja voluntaria y empezó a hacer las maletas. La noticia de su partida se extendió rápidamente por la base, y como siempre ocurre en colectivos cerrados, se rodeó de multitud de rumores y especulaciones. Uno decía que era una espía y la habían descubierto. Otro, que traficaba con drogas y la habían atrapado. Un tercero, que tenía un romance con el comandante y su esposa se había enterado. Un cuarto, que simplemente estaba mentalmente enferma y no había soportado las presiones. Las versiones más diversas, cada una más absurda que la anterior. Pero también hubo quienes se le acercaron personalmente y le expresaron palabras de apoyo. Un joven teniente de su pelotón, al que ella había enseñado tiro de francotirador. Compañera teniente, no sé qué pasó, pero quiero darle las gracias. Me enseñó mucho. Es una verdadera profesional. Un suboficial mayor de la armería. Es una pena que se vaya, Elena Andreyevna. Oficiales como usted tenemos pocos. Cuídese en la vida civil. Incluso uno de los capitanes con quien apenas había hablado. Morozova, he oído que Kotov y su banda la llevaron al límite. Es una porquería. Espero que le vaya mejor sin esta mierda. Esas palabras le confortaron el alma. Elena comprendió que no todos en el ejército eran escoria.
También había buenas personas, oficiales honestos que entendían que la justicia no era una palabra vacía. Kotov, Bykov, Orlov y Titov la evitaban. Andaban sombríos y enfadados. Unos días después llegó la orden de su traslado. Kotov a Yabarovsk, Bykov a Kaliningrado, Orlov a Astrakán, Titov a Vladivostok. Todos a diferentes extremos del país. El coronel Volkov había cumplido su palabra. Una semana después, Elena recibió los documentos de su baja y su cartilla militar con la anotación: dada de baja voluntaria por motivos familiares. Limpio, como había prometido Volkov. El último día fue a despedirse del coronel. Él le estrechó la mano. Mucha suerte, Morozova, y cuide a su hermano. Por supuesto, compañero coronel, y gracias por todo. Ella dejó la base en un taxi que la llevaba a Petrozavodsk. Miró hacia las puertas, hacia la plaza donde habían pasado los 8 meses de su servicio. Sentimientos encontrados, alivio, tristeza, ansiedad por el futuro. De vuelta en el apartamento alquilado en Petrozavodsk, durante varios días simplemente se tendió en el sofá, tratando de entender qué hacer a continuación. Llamó a su hermano, pero no le contó las verdaderas razones de su baja. Le dijo que había decidido probar la vida civil, ingresar en la universidad, empezar una nueva carrera. Maxim estaba decepcionado, pero la apoyó. Lo importante es que seas feliz, Lince. Has hecho mucho por mí. Ahora es mi turno de levantarme. Su carrera en el ejército había terminado. Los contactos con la Legión Negra se reanudaron. Sedoy la llamó varias veces, le propuso volver, le dijo que siempre estarían contentos de tener una buena combatiente, pero Elena se negaba. Se encontraba en un limbo entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno de ellos. El dinero acumulado durante su servicio se estaba agotando. Necesitaba buscar trabajo, pero ¿cuál? ¿Sus habilidades? Tiro de francotirador, táctica, supervivencia. No eran muy demandadas en la vida civil. Ser guardia en una tienda era ridículo. Los guardaespaldas necesitaban contactos y licencias. Los instructores de tiro cobraban una miseria. Pasaron días, semanas. Elena comenzó a deprimirse. Tenía pesadillas. La guerra en el Congo, la humillación en la base, las caras de Kotov y su banda. Se despertaba empapada en sudor frío y no podía conciliar el sueño hasta la mañana, y entonces volvió a llamar a Sedoy. «Quiero volver», dijo Elena sin preámbulos. «¿En serio?», se sorprendió Sedoy. «Pensé que lo habías dejado». «Lo intenté, no funcionó. Me echaron del ejército. No tengo nada que hacer en la vida civil. Soy una guerrera, Sedoy. Es todo lo que sé hacer». Bueno, tenemos trabajo. Justo ahora estamos reclutando un grupo para Siria. Protección de instalaciones petroleras, buen dinero, relativamente seguro. Contrato de 6 meses. Siria. Elena se quedó pensativa. ¿Y no podría ser más cerca? ¿En Rusia? ¿En Rusia? Sedoy se rió. Lince, sabes que las PMC están oficialmente prohibidas aquí. Nosotros trabajamos en el extranjero. Lo sé, pero necesito estar más cerca de mi hermano, por si acaso sucede algo. Vale, hay una opción. Hemos abierto una oficina de seguridad en Moscú, legal, con licencias. Formalmente, protección de propiedades y personas VIP. Informalmente, resolución de problemas complejos para clientes. Consultoría de seguridad, escolta de cargas, a veces cobro de deudas, aunque eso, por supuesto, no es oficial. Necesitamos gente con experiencia en combate. Pagan bien. ¿Te interesa? Sí, mucho. Entonces ven a Moscú, te envío la dirección, formalizamos todos los documentos y empezarás a trabajar. 2 días después, Elena estaba en Moscú. La oficina de Bastión de Acero, como se llamaba la empresa de seguridad, estaba ubicada en un centro de negocios normal en las afueras. Pero por dentro era evidente que detrás de la fachada de un negocio legal se ocultaba algo más. En la oficina trabajaban decenas de personas, exfuerzas especiales,
veteranos de zonas de conflicto, exmercenarios de diversas PMC, todos duros, resueltos, profesionales. Elena se sintió inmediatamente como en casa. La contrataron como consultora de preparación táctica e instructora de tiro. Oficialmente, debía capacitar al personal de estructuras de seguridad. Extraoficialmente, participar en operaciones que requerían habilidades especiales. Los primeros meses todo transcurrió sin problemas. Elena trabajaba, ganaba buen dinero y visitaba regularmente a su hermano en Tula. Maxim estaba contento de que ella se hubiera encontrado a sí misma. Él no conocía la verdadera naturaleza de su trabajo. Pensaba que su hermana era simplemente una guardia de seguridad en una empresa privada. Pero un día, todo cambió. Habían pasado 3 meses desde que Elena comenzó a trabajar en Bastión de Acero. Se había acostumbrado al nuevo ritmo de vida, entrenamientos, seguridad de instalaciones, a veces escolta de cargamentos importantes. El trabajo no era tan peligroso como en el Congo, pero requería constante vigilancia y profesionalismo. La oficina de la compañía en Moscú era pequeña pero bien equipada. En el sótano había un campo de tiro para entrenamientos. En el segundo piso, un gimnasio con colchonetas para practicar combate cuerpo a cuerpo. En el tercero, las oficinas de la dirección y una sala de reuniones informativas. Elena vivía en un apartamento de la empresa cercano, junto con otras 2 empleadas de la compañía. Sedoy estaba contento con su trabajo. Rápidamente se integró en el equipo, mostró excelentes resultados en los entrenamientos y se consolidó como una combatiente fiable. Sus colegas la respetaban, la mayoría de ellos eran veteranos como ella. Gente que había pasado por fuego y agua, se entendían con media palabra. Una mañana, a finales de octubre, Sedoy llamó a Elena a su despacho. Estaba sentado a su escritorio, abarrotado de papeles, y parecía preocupado. «Siéntate, Lince». Él asintió hacia una silla. «Tenemos un problema». «¿Cuál?», se tensó Elena. «¿Recuerdas a los 4 oficiales que te acosaban en la base? Kotov, Bykov, Orlov, Titov». «Claro que los recuerdo». «¿Por qué?». Sedoy sacó de una carpeta varias fotografías y las extendió sobre el escritorio. En las instantáneas estaban los 4. Kotov, con ropa de civil, subía a un coche cerca de un edificio residencial. Bykov estaba en la entrada de un restaurante. Orlov hablaba con alguien en la calle. Titov salía de un edificio de oficinas. «Nuestra gente los ha visto en Moscú», dijo Sedoy. «Los 4 están aquí, en la capital. Y no solo están de vacaciones, buscan información. Averiguan sobre Bastión de Acero, preguntan por ti en diferentes lugares, se reúnen con algunas personas». Elena sintió un escalofrío por dentro. «Me han rastreado». «Eso parece. Después de que los dispersaran por diferentes unidades, parece que no se calmaron, se reunieron y decidieron vengarse. Todavía no sabemos exactamente qué planean, pero claramente nada bueno». «Quizás solo quieren asustarnos», sugirió Elena. «Es posible, pero hay que tener cuidado. Sal siempre con alguien de los nuestros. No salgas sola, especialmente por la noche, y lleva el arma contigo». «Pero no tengo licencia para portar». «Te daré una pistola traumática, legal oficialmente. Mejor que nada». Los días siguientes, Elena no salió sola. Siempre la acompañaba alguien de sus colegas. Normalmente, Víctor, un excomandante de las fuerzas especiales del GRU apodado Titán, o Dmitri, un exinfante de marina apodado Martillo. Ambos eran combatientes experimentados y buenas personas. Pero una semana después, ocurrió lo que todos temían. Elena regresaba de un entrenamiento junto con Titán. Iban por la calle hacia el coche oficial, aparcado a 2 manzanas de la oficina. Era tarde. Apenas había nadie en las calles. Una fría tarde de noviembre que no invitaba a pasear. De repente, 4 hombres salieron de la esquina. Elena los reconoció al instante. Kotov, Bykov, Orlov, Titov. Todos iban de civil, pero se movían como militares. Y claramente no habían venido para una charla amistosa.
Así que nos encontramos, sonrió Kotov con malicia. Pensaste que te habías escondido de nosotros, mercenaria. Titán dio un paso al frente, interponiéndose entre ellos y Helena. ¿Algún problema, compañeros? No es asunto tuyo, grandulón, espetó Baikov. Apártate si no quieres problemas. Sí es asunto mío cuando van a hacer daño a un colega mío, respondió Titán con calma. Era una cabeza más alto que Baikov y el doble de ancho de hombros. Les aconsejo que se separen pacíficamente. Solo queremos hablar con Morozova, intervino Orlov, tratando de adoptar un tono conciliador, de forma humana, sobre el pasado. No tengo nada de qué hablar con ustedes, dijo Helena con frialdad. Sigan su camino. Ah, así que es eso. Kotov se acercó. Y nosotros creemos que sí hay de qué. Por tu culpa nos dispersaron por diferentes unidades, como si fuéramos basura. Por tu culpa ahora tenemos problemas con nuestras carreras. ¿Crees que vamos a dejarlo así? Es culpa de ustedes mismos, respondió Helena. No debieron haberme acosado. ¿Acosarte? Explotó Bykov. Nosotros te estábamos poniendo en tu lugar. ¿Y tú quién eres? Una mercenaria, una asesina, una criminal. Ni siquiera deberías haber estado en el ejército. Titán sacó su teléfono. Ahora mismo llamo a la policía si no se van. Llama, sonrió Titov. Solo ten en cuenta, nosotros solo estamos paseando y hablando. Nada ilegal. Pero tu amiguita, dicen, tiene un pasado oscuro. Quizás a la policía le interese. La situación se estaba calentando. Helena vio que los cuatro estaban ebrios. Lo más probable es que hubieran bebido para darse valor y estaban agresivos. La pelea era inevitable. Bit, llama a Sedoy, le dijo en voz baja a Titán. Que venga con gente. Pero antes de que Titán pudiera marcar el número, Baikov se abalanzó. Intentó golpear a Helena, pero Titán le interceptó la mano y lo lanzó con fuerza al suelo. Los otros tres también se metieron en la pelea. Se entabló un rápido y duro enfrentamiento. Helena luchó con Orlov, usando toda su técnica.